Celebrando 25 años del terrible desastre de Chernóbil en la entonces Unión Soviética, y las consecuencias de esta tragedia se han sufrido durante muchísimos años en zonas muy alejadas de donde quedaban los reactores de esta central de energía atómica. Vamos a la nota y luego tenemos a un experto que nos va a decir qué es lo que ocurrió y qué es lo que puede ocurrir en otros casos. Hoy se cumplen 25 años del accidente de Chernóbil, la mayor catástrofe nuclear de la historia. Ocurrió el 26 de abril de 1986, una explosión en el reactor 4 de la central, registrada a la 1:23 de la madrugada, lanzó al aire la cubierta de 1000 toneladas y gran cantidad de combustible. Una segunda explosión desencadenó un incendio que duró 9 días. 6 toneladas de dióxido de uranio, además de yodo, cesio, estroncio y otras sustancias, contaminaron el suelo y originaron una nube radiactiva que se extendió por Europa. Como consecuencia, más de 300.000 personas fueron desplazadas de sus casas y decenas de miles se enfermaron. Los más afectados fueron los llamados liquidadores, que trabajaron en la extinción del incendio y la construcción del sarcófago que cubrió al reactor. Hoy, 25 años después, Chernóbil sigue siendo una amenaza y sus secuelas continúan. 6 millones de personas viven en zonas contaminadas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, y hay 185 toneladas de combustible nuclear dentro de una estructura que ya tiene grietas. Por ello, ha comenzado a construirse un segundo sarcófago, cuyo objetivo es mantener confinado el veneno en los próximos 100 años. El ingeniero Raúl Delgado Sayán es el único ingeniero peruano que ha participado en el diseño y la infraestructura de 2 plantas de energía nuclear en los Estados Unidos a fines de los 60 e inicios de los 70. Ingeniero, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Chema? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar 25 años después, ¿qué lecciones nos deja esto? Bueno, una primera reflexión es que lamentablemente estamos conmemorando este aniversario de esta catástrofe en medio de otra catástrofe, sí, pues, ¿no? De características bien similares. Y yo creo que todo esto nos deja muchísimas lecciones, ¿no? Una de ellas, eventualmente, es que tenemos que pensar qué vamos a hacer con los 438 reactores nucleares que están operando en el mundo. En cerca de 30 países, y muchos de ellos con gran edad. O sea, desde el primer momento en que he sido entrevistado por medios incluso internacionales, CNN, una de las primeras cosas que yo he traído a mente es lo que acabas de mencionar. Yo participé en el diseño de 2 centrales nucleares, pero hace 30 años, claro, ¿no? Y todavía están operativas, y con licencias prorrogadas. Pero no han tenido riesgos. No, pero siempre es un peligro latente, ¿no? Es un peligro latente, pero ¿es un peligro necesario? Bueno, en este momento 14% de toda la energía en el mundo es producida por energía nuclear. Y hay países que no tienen otra posibilidad de... O sea, nosotros somos ricos en hidroelectricidad. Nosotros tenemos, claro, hidroeléctrica somos benditos para construir un montón de... Es más, hay una cosa interesante, por ejemplo, esta cifra que he mencionado de 438, solamente 6 están en el hemisferio sur. De acuerdo. Y 432 en el hemisferio norte, ¿no? Es que aquí hay más posibilidades, felizmente, porque digo ¿por qué? Porque los vientos son hemisféricos. De acuerdo. O sea, nosotros no estaríamos expuestos a una tragedia directamente del norte hacia el sur. ¿Los efectos de Chernóbil pueden ser tan duraderos? Sí, porque la radioactividad sí lo es. Por decirle, uno de los materiales que se usan como combustible nuclear, que es el plutonio, el plutonio tiene una vida radioactiva de 25.000 años. De acuerdo. O sea que no hay una posibilidad de que esto decaiga, ¿no? ¿Qué falló en Chernóbil? Esta pregunta es interesantísima, Chema, porque yo he escuchado ya algunos comentarios cuando se ha planteado la tesis de la revisión de todas las plantas, de que, bueno, yo no estoy en zona de sismo, o yo no estoy en zona de tsunami, entonces no estoy arriesgado. De acuerdo. La peor tragedia hasta el momento, la de Chernóbil, ha ocurrido no por sismo ni por tsunami, sí, pues, simplemente un error humano. Exactamente. Que propició Entonces, hay un gran sinnúmero de posibilidades de que estos accidentes puedan ocurrir. O sea, que ese tema de que yo no estoy en una zona de sismo, no estoy en una zona de tsunami, yo te diría que no. Incluso, es más,
Cuando yo he participado en estos diseños en los últimos 30 años, había hipótesis de diseño que en ese entonces no existían y que hoy día existen. Por ejemplo, el tema de terrorismo. De acuerdo. ¿No? El tema de que es una variable tremenda. Es una variable que antes no había. Muy y sin embargo es tremendamente riesgosa hoy en día porque la estamos viendo. Cualquiera de estos 30 países, y algunos de ellos son países que incluso están en zona de posibilidad de conflicto bélico. Seguro. ¿No? Seguro. Entonces, no solamente los desastres de la naturaleza pueden causar un problema, son desastres que pueden ser provocados por el propio hombre, como es el caso de Chernóbil, accidentalmente, por cierto, ¿no? O premeditadamente. O premeditadamente. En el caso del terrorismo internacional. Entonces, es cierto, es la energía más limpia de todas, sí, pues, las que se producen, pero cuando se produce una catástrofe, es catástrofe y no solamente, y tiene características no solamente en el sitio, sino alrededor de zonas de exclusión, incluso otros países. ¿Y en Fukushima qué es lo que ha pasado? El tsunami. En Fukushima lo que ha pasado es que el sismo primero lo soportó, las plantas se apagan automáticamente. Correcto. Con las barras de cadmio que capturan todos los neutrones. Correcto. Pero lo que falló sistémicamente, desafortunadamente, fue lo más importante, el sistema de refrigeración. Esa temperatura hay que bajarla. De acuerdo. Y falló la fuente de poder de energía, fallaron todas las alternas, los generadores, fallaron las baterías y durante mucho tiempo ya cuando yo vi que estábamos más de 48, 72 horas sin refrigeración, yo inmediatamente ya comencé a establecer la hipótesis de un meltdown parcial, ¿no? que hoy día es lo que se reconoce que de una forma parecida. Sí, se admite. En el momento en que fui entrevistado, en ese entonces, el 16 de marzo, cuando todavía estábamos en grado 4, yo dije que lamentablemente íbamos a llegar a grado 7 y llegamos a grado 7, ¿no? Hasta ahora, como usted sabe, no se ha logrado estabilizar tema de Fukushima. Pero hay un tema más preocupante, Chema, y es la cantidad de desechos nucleares. O sea, los combustibles que ya no operan comercialmente, pero que siguen siendo radiactivos y que en este momento, por no tener sitios de ubicación definitiva de esos desechos nucleares, están dentro de los contenedores de los reactores nucleares. Solamente en Estados Unidos hay 72.000 toneladas de desecho nuclear. Y yo calculo que en el resto del mundo, o sea, tomando prácticamente todo el mundo, debemos estar entre 250.000 a 300.000 toneladas de desechos nucleares altamente radiactivos, ya no producibles comercialmente, que están en las famosas piscinas spent fuel, ¿no? que están ahí dentro de los edificios de los reactores, porque nadie quiere tenerlos en su patio trasero, estas grandes instalaciones profundas para depositar estos materiales. Uno de los grandes temores en Fukushima, y probablemente parte de eso ha sucedido, de que no solamente teníamos el material dentro del reactor en situación de meltdown, sino que parte de estos desechos que estaban en las piscinas también pudieron haber sido afectados por esta explosión de hidrógeno inicial que motivó una salida de material radioactivo, ¿no? Aterrador, ¿no? Es un cuadro sumamente complicado. Yo creo que tenemos que repensar todo esto y dentro de algunas publicaciones que estaba haciendo, lo primero que tenemos que ver es qué actitud tomamos con relación a la energía nuclear, independientemente. Por ejemplo, hay países como Francia, donde el 75% de la energía es nuclear. Y el caso de Alemania, que está viendo unas manifestaciones tremendas ahora. Fíjate que el 75% de los reactores operativos están entre 31 y 41 años y la vía de diseño es 30 años. Muy bien. Muchas gracias. Encantado. Muy amable. Gracias. Ingeniero. Muy interesantísima realmente esta secuencia con nuestro invitado y da mucho que pensar, ¿eh? Como para estar confesándose a cada rato. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos.